Bueno, profundicemos en estos temas, en la agenda sobre todo legislativa para el mundo del trabajo. Vamos a tomar contacto hasta ahora con el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Hola Sebastián, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, partamos con lo que está ya en la agenda, ¿no? Y tiene que ver con este proyecto de salario mínimo que anunció el gobierno a comienzos de esta semana y que va a ingresar al Congreso. No sé si entró ya el proyecto específicamente, diputado. Sí, ya entró el proyecto entró el jueves o el viernes, y lo que vamos a hacer es que mañana lunes vamos a empezar la tramitación de en la comisión. Yo he convocado en la comisión también a representantes de los trabajadores, de la CUT, de las otras centrales sindicales, a representantes de las pymes, para poder escuchar, y por supuesto también a los distintos ministros y ministras para que nos expliquen el proyecto. Sí. Básicamente puedo adelantar que hay una parte del proyecto que tiene amplio respaldo, ¿no? Que es aumentar el salario mínimo. Esto es justo para los trabajadores y las trabajadoras. Tiene que ver con un acuerdo con la CUT. Las demás centrales sindicales le han dicho que en eso están de acuerdo. Yo creo que esa parte no va a ser muy discutida. Donde sí hay que revisar más es en el apoyo a las pymes, si es que efectivamente el apoyo a las pymes llega y es el que se requiere. Por eso es importante escuchar a los distintos representantes de las pymes. Bueno, diputado, y también ver, perdona, Sebastián, para terminar, y también ver la cobertura de este apoyo que hay por la canasta básica, este apoyo que se ha anunciado por el aumento de los precios, ¿no? Que la cobertura sea la adecuada. Yo diría que son las dos cosas que vamos a revisar mañana después de escuchar a todos los distintos actores. Bueno, y a su juicio, desde su punto de vista, ¿qué le parece la propuesta que se ha hecho para el apoyo a las pymes en particular, que contempla 22.000 pesos de cobertura desde el Estado, de los 50.000 a los que va a subir el salario mínimo a partir del 1 de agosto? A mí me parece que el concepto es correcto, ¿no? El concepto de pagar la parte real, el aumento real, en términos generales. Sin embargo, puede haber algunos sectores específicos donde no han podido llevar a precio consumidor finalmente. Por ejemplo, si el sector transporte no ha podido llevar a precio las alzas, también tiene problemas por ese lado, ¿no? Entonces queremos escuchar sector por sector, porque desde el punto de vista conceptual parece razonable la postura del gobierno, que ha acordado con varios gremios de pymes por lo demás, ¿no? Que es aumentar la parte real, la parte nominal del salario mínimo, que sea a costo de las pymes. ¿Por qué? Porque ya han podido llevar las alzas también a precio, y por lo tanto sería injusto beneficiarlos doblemente. Sin embargo, puede haber algunos sectores que esto no lo hayan podido llevar a precio, por eso queremos escucharlo uno a uno, ¿no? Bueno, de hecho hay algunos sectores que ya han manifestado que sencillamente no se pueden dar el espacio para un aumento de este nivel en el salario mínimo. En la Federación de Turismo, por ejemplo, en Fedetur planteaban eso, en Conapyme también tenía algunos reparos. ¿Cuánto espacio hay, diputado, para modificar ese mecanismo? Bueno, yo creo que más que el mecanismo tiene que ver con los montos, probablemente. Y yo creo que y a lo mejor tenemos que hacerlo por sector. En el caso del turismo es un poco distinto, ¿no? Porque hay un sector muy deprimido producto de la pandemia, y yo creo que probablemente el sector turismo lo que requiere son otro tipo de apoyos adicionales. Y por lo tanto eso va a ser probablemente la conversación de mañana y el martes, porque esto va a ser en varias tandas, ¿no? En el Parlamento, y no solo en la Comisión de Trabajo que yo presido, también en la Comisión de Hacienda y después en la sala, de cómo se pueden mejorar los distintos apoyos a las pymes. Algunos serán en el mismo proyecto de ley, otros pueden ser en otras materias, pero creo que ese es un punto central. Porque ¿por qué lo conversamos a propósito del salario mínimo? Porque a nosotros nos interesa que el alza del salario mínimo le llegue a todos los trabajadores y trabajadoras, a los que trabajan en las grandes empresas, a los que trabajan en las medianas empresas, también a los que trabajan en las pequeñas empresas. Entonces, por eso es importante que el apoyo a las pequeñas y microempresas sea efectivo, para que beneficie finalmente a todos los trabajadores, por supuesto, además a las respectivas pymes. Ese es un punto, pero hay otro punto que también nos parece que queremos escuchar las cifras, ¿no? De cuál es la cobertura de este bono, de este apoyo que se da por el alza de la canasta, de los precios de la canasta básica. Las dudas están en lo siguiente, en el alcance. El gobierno ha señalado que va a ser a través de la asignación familiar,
y el subsidio único familiar. Sin embargo, si nosotros sumamos la asignación familiar y el subsidio único familiar, no llega a la cobertura total del segmento más vulnerable, el 40%, por ejemplo. Hay familias que se quedan afuera, familias de adultos mayores, familias que no están ni en el subsidio único familiar ni en la asignación familiar, pero sí están en los grupos más vulnerables. Entonces, queremos abrir esa conversación con el gobierno de manera tal de buscar una fórmula para llegar también a los otros sectores. Yo diría que esos son los dos temas principales en materia de salario mínimo, pero en paralelo hay otros temas laborales. Por lo pronto empezó el diálogo tripartito en las pensiones, nosotros hemos hecho una propuesta en esa línea. Pero antes de avanzar a esos temas, una última pregunta sobre el tema del salario mínimo. ¿Qué le parece el respaldo con el que llega este proyecto? Porque en el gobierno destacaron mucho que por primera vez en 4 años habían logrado sentarse a conversar con la CUT y llegar con un acuerdo con los trabajadores con este proyecto. ¿Qué significa ese respaldo y ese piso político, digamos, para el trámite en el Congreso? Yo creo que es un acuerdo relevante con la CUT, quiero valorarlo especialmente. Yo me reúno mensualmente con la CUT, ya llevamos 2 reuniones, también me reúno mensualmente con la CONAPYME y otras organizaciones de pequeñas y medianas empresas. También llevamos dos reuniones correspondientes a los dos primeros meses. Y a mí me parece muy relevante y creo que hay que valorar que esto venga con un acuerdo con los trabajadores, particularmente con la CUT. Las demás centrales que no participaron del acuerdo, en esto también yo conversé con ellos, la coordinadora de centrales sindicales también están de acuerdo con ello, también van a estar invitadas a la comisión. Creo que eso sin duda que le aporta valor, eso marca una diferencia respecto a años anteriores, donde no ha venido con acuerdo con los trabajadores. Por eso digo que ahí no está el punto central. Yo creo que el punto central está en las pymes, que hay bastante respaldo en todo caso. Hay muchas pymes y organizaciones de pymes que están, pero hay sectores específicos que tenemos que revisar mañana. Sí, bueno, y eso también es relevante, ¿no? El que se haya considerado las pymes y que se haya llegado a un acuerdo con buena parte de ellas también le da otro piso al proyecto, me imagino. Sí, porque cuando hablamos de salario mínimo tenemos que avanzar en ello porque es justo para los trabajadores y trabajadoras. Incluso uno debiera ponerse metas y como país debiéramos tener metas de salarios reales, no solo en el mínimo, sino que también en los otros segmentos de que esto vaya subiendo, que vayan subiendo los salarios. Eso es justo para Chile. Hoy día hay una distribución bastante injusta en los salarios del país. Pero de la misma forma, esto tiene que ir acompañado de que les vaya bien a las pymes, que son las que generan la mayor cantidad de empleo, los talleres, el comercio, el transporte, la producción de distintos bienes. La verdad que son tremendamente relevantes y por eso tiene que ir de la mano y por eso creo que hay que valorar el acuerdo con la CUT también, que es total, diría yo, que es total con los trabajadores. Con la PYME no es total el acuerdo, por eso queremos escuchar cuáles son las diferencias mañana y a partir de ello, bueno, poder ver qué aspectos requieren mejoras en el proyecto antes de ser aprobado. Diputado, ¿usted tiene claridad de qué es lo que va a ocurrir a partir de abril del próximo año? Me estoy adelantando porque es un tema que también ha quedado en duda. ¿Qué es lo que ocurre con el apoyo del Estado a partir del siguiente reajuste ya en un año más? El reajuste se acaba ahí, va a ir reduciéndose gradualmente. ¿Cómo ve usted ese tema después, pensando en la mirada y el objetivo de largo plazo que tiene el gobierno en esta materia, que es llegar a 500.000 pesos al cierre del gobierno? No, el gobierno no ha manifestado cuál va a ser la ruta completa, solo manifestó la ruta de este primer año. Por lo tanto, no hay claridad cuál va a ser el camino a elegir. Ahora, lo que es claro en todo caso que todos los 1 de mayo tiene que subir el salario mínimo. Por lo tanto, si no hay una definición más macro de parte del gobierno para todo el gobierno, lo que vamos a estar viendo en un año más, en abril del próximo año, es un proceso similar a este, ¿no? De estar discutiendo nuevamente el salario mínimo, nuevamente los apoyos a las pymes, nuevamente los apoyos por la canasta de inflación. Ahora vamos paso a paso. Nuestro rol es mañana escuchar a los distintos actores, de los trabajadores, de las pymes, y a partir de eso formarnos una convicción, solicitar las mejoras que corresponda al proyecto que ha presentado el gobierno para después poder aprobarlo. Bien. Diputado, hablemos de otro tema que está también en esta agenda y que cobra mucha importancia en un día como este también, que tiene que ver con la reforma previsional. Otro tema en el que el gobierno está tratando de generar espacios de diálogo. Esta semana, de hecho, el presidente Boric dio inicio a estos diálogos sociales por la reforma previsional. Y aparece como un desafío enorme, pensando en las posiciones que hay en el Congreso también sobre esta materia. ¿Cómo cree usted que se debería ir abordando esta reforma?
Primero, valorar que tengamos un inicio de diálogos tripartitos, a reunión en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con representantes de los trabajadores y trabajadoras, representantes de los empresarios, grandes, pequeños, medianos, el Estado en su conjunto, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. La verdad que creo que es tremendamente positivo estos diálogos tripartitos, que yo espero que vayan logrando ciertos acuerdos en materia de principios, porque llevamos ya 7 años con reformas de pensiones, ya en 2 gobiernos, gobierno de Bachelet 2, gobierno de Piñera 2, que no lograron los apoyos en el Congreso, y por lo tanto el desafío nuestro es, para quienes somos diputados nuevos sobre todo, pero también para los antiguos, el desafío es lograr un acuerdo en el Congreso que permita mejorar las pensiones ahora, y que sean sostenibles en el futuro. Nosotros hemos hecho una propuesta a nivel de principio, todavía no estamos en los números, pero a nivel de principio hemos dicho, mira, el sistema tiene que ser solidario. En todo el mundo los sistemas son de seguridad social, entonces transitar de un sistema financiero de pensiones a un sistema solidario de pensiones, primer principio. Segundo principio, financiamiento tripartito. Esto significa que es una mesa de 3 patas: el financiamiento de los trabajadores y trabajadoras, el financiamiento del Estado, eso existe en Chile, pero también el financiamiento de las empresas, eso no existe en Chile. Por lo tanto, ahí hay un elemento, y además, si ese financiamiento de la empresa es para fondos solidarios, podemos mejorar inmediatamente las pensiones. Para la gente que no está escuchando en la casa, el financiamiento de los trabajadores es de los trabajadores, para seguridad social, propiedad de los trabajadores, el etcétera. Descuento que se hace del sueldo bruto. Exactamente, pero y que eso se sostenga en el futuro, y hay una discusión respecto a la propiedad. Nosotros creemos que, por supuesto, es de propiedad de los trabajadores y trabajadoras, y eso es una parte, pero hay otra parte que es más bien solidaria en nuestra propuesta, ¿no? Que la financien las empresas, y eso permite mejorar las pensiones ahora, no en el futuro, sino que ahora. Y el tercer principio es el principio de libre elección respecto a los fondos individuales, que cada uno de los trabajadores y trabajadoras, cada uno de nosotros, determine dónde se pueden invertir los distintos fondos. Ahora, respecto a la organización del sistema, nosotros creemos que debemos separar lo que hoy día hacen las AFP, que hacen la administración, y hacer la inversión, y que la administración la haga un ente público. Y proponemos la creación de la Corporación Nacional de Pensiones, que esté a cargo de la administración, del control, de la asesoría al usuario, los pagos de las pensiones, en fin, todo lo que hace la AFC. Claro, más o menos lo que hace la AFC en materia de seguro de trabajo, claro, de seguro de cesantía. Y que la inversión, las actuales AFP puedan convertirse solo en agentes de inversión, que hayan otros agentes de inversión, público-privado, y que cada uno elija, ¿no? Bueno, esta es nuestra propuesta: solidaridad, tripartismo en el financiamiento, libre elección, creación de la Corporación Nacional de Pensiones. Esa es nuestra propuesta. ¿Diputado? La ponemos arriba de la mesa para poder lograr un acuerdo, pero aquí todos vamos a tener que ceder. Eso le iba a preguntar. Esa era justamente mi pregunta, porque escuchando esta semana al presidente Gabriel Boric, cuando da inicio a este diálogo, él plantea que es necesario avanzar con esta reforma, que ya no se puede esperar más. Pero el gobierno no tiene la mayoría en el Congreso para sacar este proyecto. O sea, de hecho, en el Congreso, en el Senado están empatados virtualmente, si es que contamos los independientes con el gobierno incluso. Entonces, al final hay aquí un escenario donde políticamente el gobierno no tiene por sí solo los votos para avanzar en este tema. Y donde, desde el punto de vista social, además, la gente ha manifestado también ciertas visiones que van en contra quizás del proyecto del gobierno respecto a la libertad de elección o a la propiedad de los fondos. ¿Cómo ve usted ese escenario entonces para llegar a este acuerdo? Porque justamente por eso hemos hecho esta propuesta. Sabemos que todos tenemos que ceder, nosotros y todos vamos a tener que ceder para llegar a un acuerdo, pero justamente hemos hecho esta propuesta porque el gobierno tiene que abrirse a la libertad de elección. El gobierno ya ha manifestado por distintas vías que quiere garantizar la propiedad de los fondos en el componente individual. Vuelvo a decirlo, en el componente individual, el componente colectivo, el componente de solidaridad, eso es para solidaridad, no va a ser de cada uno de nosotros, no lo es hoy día, no existe eso, porque ese es el financiamiento de las empresas. Pero en el componente individual, que sea propiedad de las personas, eso hemos escuchado al gobierno, dice que eso lo quiere garantizar en distintos tonos, pero hay algo que no ha dicho el gobierno. Y que no contempla, por lo menos en sus primeras declaraciones, que es la libertad de elección. Y yo creo que el gobierno, si quiere tener un acuerdo, que yo espero que sea lo que construyamos, tiene que abrirse a la libertad de elección en los fondos individuales, que sea cada uno de nosotros, cada una de las trabajadoras, los trabajadores, cada uno de los afiliados al sistema de pensiones, que definamos dónde. Algunos elegirán
invertir en agentes privados, otros en agentes públicos, en fin, pero que haya libertad de elección. Yo creo que eso le falta a la propuesta del gobierno y por eso nosotros hemos hecho la propuesta. Por eso mañana se la vamos a entregar formalmente junto a nuestro jefe de bancada, Erika Edo, se la vamos a entregar a la ministra del Trabajo. Bien. Para que sea una contribución a este debate y podamos tener un acuerdo que no se ha logrado en 7 años para mejorar las pensiones ahora, que es lo necesario. Bien, diputado Undurraga, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Listo, muchas gracias, Sebastián. 9:29, nos vamos a ir a una pausa a esta hora, nuestro primer corte con imagen desde lo que está ocurriendo en Santiago y con una actualización de las temperaturas porque empiezan a subir ya, tenemos 12,1 grados a esta hora acá en la capital y cielos bien despejados, máxima de 21 para el día de hoy. Corte y volvemos.